Ya ha pasado un año y ya estamos otra vez en la semana de Eurovisión. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la reacción de la primera semifinal de Eurovisión 2024. ¡Qué menuda reacción tenemos por delante! Porque aunque esta semifinal, en mi opinión, es la más floja porque tiene un nivel medio flojo y quizás por eso la hace más interesante porque son un montón de países los que están en ese nivel medio. Me cuesta saber por qué país se va a decantar el televoto, ya que ninguno destaca por algo en concreto. Y por otra parte, tenemos actuación histórica. Chanel va a abrir la semifinal. Es la primera artista española que va a abrir la final de otro país. Esto es histórico. Así que tengo por delante la reacción de los 15 países participantes más 3 países que van directos a la final, Reino Unido, Alemania y Suecia, y la actuación de Chanel. Así que me enfrento al copyright de 19 canciones, así que probablemente no puedo poner las actuaciones enteras, pondré trozos y seguramente los trozos en los que esté hablando para evitar el copyright. Así que lo siento mucho, pero es que es el copyright de 19 canciones y va a ser imposible ponerlas enteras. Y dicho esto, nos vemos ahora en cuanto comience la semifinal. Vale, y ahora ya le toca a Chanel, ¿no? Esto sí que te... Sí, 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 las trompetas. Vamos. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Ah! Que nos han... ¡Oh! Es más salsa, nos han cambiado la versión. ¡Vamos! Está un poco oscuro, ¿no? Me falta iluminación. Venga, enfócame el coreo. ¡Vamos, Chanel! Venga, me falta ya un momento Chanel. Me falta ya un porté, un algo, cariño. Es que ya la pobre se ha asociado a eso. Entonces la gente ya siempre que la ve se espera un momento espectacular de baile. Ya está asociada. ¡Vamos! No me ha gustado cómo han hecho el plano porque no se lo ha visto bien deslizándose. ¡Ole, un porte! ¡Perdona! Oiga. Además me encanta porque creo que nunca había visto eso. Ya, el dance break, a ver, el nuevo. Está muy oscuro la iluminación, no se ve. Toma el culo. Hombre, es normal, no hay ninguna acrobacia, a ver. Es que la realización... ¡Oh! La realización es un poco mala, o sea, en los pum, pum, haya hecho algo y no se ha visto. ¡Vamos, Chanel! ¡Vamos! ¡Agua! ¿No la van a coger o alzar o algo? ¡Pum! ¡Ah! ¡Toma! La verdad que es que tiene una presencia escénica. Es una brutalidad esta chica. Una brutalidad. Yo siempre lo diré porque me encanta decirlo. Ese año que estuve en el Benidorm Fest, es que tengo la reacción grabada aquí. O sea, cuando la vi levantando la pierna y todo eso, o sea, yo estaba flipando. Recuerdo que todo el mundo que tenía alrededor estaba callado y yo estaba como un loco en plan, pero es que no estáis viendo lo que yo estoy viendo. O sea, y es que nunca lo olvidaré. Es que esta chica lleva muchos años trabajando y tiene las tablas y tiene la presencia, tiene la fuerza de una estrella. Y para mí es una estrella. Y al final ya tiene 2 números 1 en España y 2 super hits que son Slow muy clavadito. Simplemente hay que darle tiempo, que siga trabajando y, oye, a ver si consigue tener más éxitos y convertirse en un super estrellón. Y si no se lo consigue, siempre será ese top 3 de España. Y eso no se lo va a quitar nadie. Comienza Eurovisión 2024. Primera participante Chipre. Anda, pues mira, pues este fondo está muy chulo. Que potencia la alarma, el pam. ¿Ves? Me encanta la oscuridad. Es que le da un toque profesional y diva. Como no, hay ventilador. Muy chulo ese efecto, como han aparecido los bailarines desapareciendo de la oscuridad. Vale, muy cañera. Definitivamente esto es una canción que va a gustar al televoto. Es un gran inicio. Mira, estos efectos le dan toque videoclip a la actuación. Está muy chulo esta parte. Venga,
Claro, pero es que al final el directo es igual que la versión en estudio. A mí el estribillo de esta canción me parece que va hacia abajo. Me parece que las estrofas son muy chulas y el estribillo es como muy Disney. Toma. Aunque no sea una coreografía complicada, no para, ¿eh? Está mostrando a fondo. Lo que pasa es que la actuación me parece ya muy monótona. El mismo color todo el rato el azul. O sea, ella está sacando mucha energía. Muy chula, así que va a gustar esto en el telebotón. Va a gustar, ¿eh? Además, está recorriendo todo el escenario para que sea más dinámico. Venga. ¿Ves? Aquí yo cambiaría los colores. Fuera el color azul, es el estribillo. Otro color. Claro, es que al final han hecho una actuación de diva, no una actuación para representar el mensaje. Vamos. Me encanta que están grabadas las voces de la gente vitoreando y parece que está todo el estadio aplaudiéndola y no. ¿Ves el dance break al final? Planos generales, parecía que ha bailado, pero no ha bailado. En verdad, nada espectacular. Vale. Para ser la primera actuación es un gran inicio, porque es una actuación de show, se ha recorrido todo el escenario, todo el rato ha demostrado fondo, todo el rato cantando y bailando a la vez. Lástima que no hay jurados, eso se lo premiarían. Me ha gustado mucho los efectos tipo videoclip, como predominaba la oscuridad y jugaban con ese efecto videoclip con los bailarines. El resto, para mí, el mismo color azul quedaba muy monótono. Pero, como no hay jurados, creo que es una actuación muy dinámica para el público. Al final, la canción es muy pegadiza, aunque para mí el estribillo justo es lo menos pegadizo, molan más las estrofas, y creo que es una actuación que va a empezar y va a ser recordada, pero ahora, claro, ahora depende del nivel del resto de concursantes, si la consiguen superar o no. De momento es que sí que suena que pasa la final, pero claro, es que ahora vienen 14, así que vamos a ver qué pasa. Vamos con la canción de Serbia. Vamos allá. Dios, qué inicio más espectacular y es nuevo. Bajando desde el cielo. ¡Qué pasada! Muy buena esta intro. Muy bien, plano cercano. Lo que necesita esta canción. Bien, qué bonito. Que se ve el mar de fondo. ¡Guau! ¡Precioso! Precioso, increíble. ¡Wow! Es que te cautiva completamente. La fotografía es muy buena en esta actuación, ¿eh? Mira qué imagen. También parece un videoclip. Y fijaros lo lenta que es la canción y cómo te atrapa ella, ¿eh? El magnetismo que tiene. Aquí que se vea al público ya me corta el rollo, porque salgo de la fantasía. O sea, ese plano general yo no lo hubiera hecho. Hubiera seguido con cortos. O sea, necesita planos cortos, porque cada vez que hace un general desconectas, porque la canción es muy lenta. ¿Ves? Ese plano general no... Es que ahora creo que a partir de aquí la realización hace que desconectes. Fijaros que la voz suena como una radio. Es una voz susurrada. Está perfecta, a no ser que haya un backing vocal. Porque realmente este no parece que es playback, no parece que sea directo. ¡Hala! Mira, ahora han cambiado. Me gusta ahora que son más lilas. Claro, es que este es el problema, que no es una balada épica, una balada poderosa, es una balada de esperanza, entonces te esperas un subidón que nunca llega. Aquí estos planos generales restan a la epicidad. Muy bien. Muy bien ahora. Wow, me gusta que ahora esté la flor en grande. Me gusta mucho porque esta canción, que ya lo han explicado, habla de una lila morada, es decir, después
que es el símbolo en Serbia después de que fue el símbolo en Serbia después de la Primera Guerra Mundial, ya que esa flor es capaz de renacer y crecer entre las cenizas. Creo que la realización en el primer minuto, es decir, hasta el primer estribillo, ha sido perfecta. A partir de ahí creo que han abusado de planos generales y eso hace que desconectes de la canción, porque esta canción no llega a tener ningún subidón ni ningún momento épico. Entonces hace que desconectes porque te estás esperando, ese subidón no llega y si encima es un plano general y no le estás viendo a ella, desconectas y eso resta la canción. Entonces temo que pueda aburrir, pero por otra parte la voz es preciosa, ella cautiva, ella magnetiza y de momento la dejo en dudas. Vamos con Lituania. Vale. Venga, subidón, subidón, subidón. Vamos. Me encanta cómo el público ya está metido. Vale, es muy chulo de momento. Es una canción electrónica. Tenemos unos fondos muy modernos. Guay estos fondos nuevos. Quizás la realización la veo muy lenta para esta canción. Necesito más cambios rápidos. Aquí un plano cercano para ver el movimiento de hombro. ¿Ves? En los pum pum debería haber cambios de planos. En plan pum pum. Aquí la realización, esta actuación un poco peor. Y aquí la cámara yo creo que debería dar vueltas alrededor de él para potenciar la rapidez. Claro, porque veo los planos de cámara muy lentos para el ritmo de la canción. ¡Ostras, qué chulo esto! Vale, no está contando la seducción y la historia de la canción, simplemente se han ido a potenciar la base electrónica. ¡Vamos! Venga. Es que la canción te atrapa y veo muy lentos los planos, cómo se acerca la cámara a él muy lento. Necesito más coreo, necesito velocidad. Es que él está muy parado. No encuentra el ritmo. Mira qué guay este efecto. Todo el foco en él y le cambia totalmente color. Eso es lo que quería con Portugal, que va de blanco. ¡Vamos! ¡El subión! ¡Bam, bam, bam, bam! Me esperaba más subidón con esta canción. Es que la coreo no es muy potente. Y él no está con una actitud muy heavy. Está muy contenido. ¡Hey! ¡Vamos! Es que esta canción necesita interpretación libre. Se siente mucho que está coreografiado y siguiendo la coreografía. Y no deberíamos sentir eso. ¡Oh, qué chulo! ¡Bam, bam! Vale, es justo lo que acabo de decir. Esta canción habla de la seducción, ¿vale? No me importa que no interpreten la seducción porque es una canción muy moderna y me gusta el juego de colores de azul y de rojo y los rectángulos, los visuales quedaban muy chulos. Pero aparte de toda la realización que he dicho que era muy lenta y no potenciaba la canción, me falta la interpretación. Se notaba mucho que estaba siguiendo una coreografía, en plan, venga, ahora me giro, ahora levanto la pierna, ahora bailo. Y es una canción que pide libertad. Tú cuando vas a una discoteca estás bailando libre, sintiendo la música, agarrándote a tus amigos y eso es lo que tenemos que sentir. Y él estaba muy quieto, entonces por lo tanto no estaba transmitiendo la energía que tiene la canción. De todas formas va a pasar a la final, pero no ha sido la actuación apoteósica que se esperaba porque él estaba muy parado y muy quieto. En la actuación no hay nada destacable, lo que destaca es la canción y según los ensayos que hemos visto van a venir otras canciones que tienen escenografías muy poderosas que potencian su canción y pueden que le eclipsen. A ver, Irlanda, que las redes sociales se han vuelto locas con su ensayo. Vamos a ver. Uf, qué oscuridad. Toma, qué potente empieza. Me gustaría que hubiese un foco detrás de ella. Es que me molaría una luz verde, más de brujería. Me encanta porque es que la gente que no supiera la existencia de Bambi está flipando ahora. Están flipando. Buah, y este cambio es brutal de algo súper tenebroso a
Ella romántica, con su diablo. Está hecha súper inteligente esta puesta en escena. Ese amor tóxico, por eso es un diablo. Pero qué pasada es esta. Sigo pensando que una iluminación roja, esto es súper guay. Pero que esto es increíble. Madre mía. Si comparas Eurovisión de los 90 de los 2000 con esto, lo que hemos crecido. Madre mía. Esto no va a ser para todos los públicos, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Vamos! Es que el contraste de... Es que aparecen dos películas distintas. Vale, encima mete coreo. La voz está muy temblorosa, está nerviosa, ¿eh? No está tan solvente vocalmente como es ella. Está muy temblorosa la voz. Vamos, Bambi, concéntrate, pero aún así... ¡Ole! Cambia de vestuario, transmite... llevar los colores de la bandera trans. Esta parte es la mejor, saca voz para los jurados. En la final, claro. ¡Toma! A ver, indudablemente no quitas la mirada de la pantalla y eso es buenísimo. ¿Lo amas o lo odias? Está muy ahogada, no sé si está mala o está muy nerviosa, porque este Blue normalmente lo hacía gutural y aquí lo he hecho más tirando a falsete con la voz muy aireada. Está muy nerviosa que no puede controlar bien la voz. Esto es una pasada, es que es como ver 4 películas en una. O sea, es como ver La Bruja de Blair, un romance fatídico, El Exorcista. Y ella se venga ahora. ¡Pla! Pero qué pedazo de locura es esta, qué pedazo de locura. A ver, voy a ser sincero. Winner alert, como leí ayer a mucha gente de la prensa, no lo veo. También es cierto que hoy Bambi es una cantante excepcional, tiene mucho magnetismo, mucha carisma, por eso fue en las pre-parties cuando la gente empezó a ver su potencial y a subir en apuestas. La voz estaba temblorosa, se notaba que estaba nerviosa y no ha podido hacer una actuación vocalmente tan buena como puede hacerlo en la final. Entonces, es decir, todavía no hemos visto al máximo esplendor esta actuación. En cuanto a la escenografía, sigo pensando que le faltan algunos colores porque puede ser demasiado tenebrosa, por eso he nombrado películas de terror y eso puede rechazar a algunos públicos. Para que sea más accesible me gustaría meter un color rojo, un color rojo, un color verde para potenciar la brujería. Pero aún así lo que hemos visto es una obra de arte. Creo que esta actuación va a dar que hablar por un sentido. Al final la gente se cree que Eurovisión es solo pop o solo baladas y es mentira. Eurovisión es mucho más. Puede ir cualquier género musical que si es bueno se apoya. Entonces da la oportunidad a todos los géneros musicales y a todos los artistas discriminados en la industria musical. Entonces que esta actuación llegue a la final y consiga meterse en el top 10 va a ayudar muchísimo a Eurovisión para atraer música más diferente y al final esto rompe las fórmulas y no sigue las normas y eso es lo que le encanta a los Eurofans. Ahora mismo se ha ganado los Eurofans. Si lleva a tener un televoto a lo bestia y yo pensaba que va a ser top 3 en la semifinal, no solo va a ser top 3 en la semifinal, puede ganarla y en la final, espérate que igual ronda el top 5 del televoto. Vamos con Reino Unido. A ver, finalista directo, superestrella. Bueno, la voz un poco justa, ese falsete, ¿eh? Vale, se nota que buena técnica, que buena voz, pero... de momento es chulo. La voz... Vale, esto es muy chulo. No me gusta que se vea blanco, me gustaría que fuese de un color, por ejemplo, azul, para potenciar el sonido electrónico. Tampoco entiendo lo que nos están contando, el por qué están boca abajo, se están metiendo mano en el baño sucio. No lo sé, siento que está sobrecargado, que hay muchas cosas. Y es una canción que sí que necesita algo diferente, pero me parece muy sobrecargado.
Es que creo que distrae mucho toda la coreografía con los bailarines, la interacción que está haciendo, que quieren transmitir, cuando simplemente es bailar y llevarnos a un sitio espacial porque pega con el ritmo, ya está. La voz está muy plana, está muy justito y de voz. ¿Ves? Así es más guay. Esto es lo que me esperaba, algo más intergaláctico todo el rato. Está muy ahogado, ¿eh? ¿Ves? No, este fuera de tono, está ahogado. Ya no controla la voz. Nada, el agudo se le ha ido también. Está ahogado. Eso lo tiene que saber él para saber cómo guardar el aire y llegar a este momento. Bien, alarga la nota. Buen falsete. Vale. Sí. Vale, sí, en la gala de los jurados y en la final controla bien la respiración, controla bien el fondo y afina bien la canción y se luce vocalmente, sí que veo un buen jurado. Ahora, para el televoto considero que esta actuación no es tan impresionante porque hay muchos elementos que distraen y sobre todo que no se entienden. Es una canción que habla de una atracción, de me mareo con tus besos, pero es que al final sí, hay baile un poco porno, tampoco es para tanto lo del baile, solo es un pequeño momento que está más sexualizado, pero no se entiende la interacción, sí queda muy chulo que ves de repente cómo la habitación se mueve, los fondos, de repente el plano boca abajo, la iluminación roja, pero que no hay una coherencia, no hay una historia, es porque la habitación se está yendo para un lado, porque ahora se ilumina de rojo, porque ahora bailas sensual con este bailarín, porque ahora bailas con todos, es decir, no hay una coherencia en la actuación. Y al final, eso es lo que se busca. Que hay una coherencia. Si al final buscas un show, pues al menos, aunque sea show y sea baile, pues que tenga un sentido. Aquí todo distrae mucho y no se ve ese sentido. Entonces creo que al televoto resta un poco. Ucrania, no da tiempo a comentar. Wow, Ucrania, de verdad la puesta en escena. Me encanta la ropa que te lleva a la época antigua y potencia que suena a himno religioso. Madre mía, es que Ucrania nunca decepciona, qué creatividad. ¡Vamos! Y me encanta el vestuario porque tiene este toque guerrero, por ese homenaje a las mujeres, esa lucha que hacen. Y la ropa antigua, ¿no? Como el homenaje de todo el camino que han hecho. Por eso, ropa antigua y el toque guerrero. Muy guay. Aunque no entiendo por qué está cantando en mitad del mar. La voz increíble. Venga, esta es la parte de himno aquí. Guau, esto es subidón tremendo. Yo pensaba que esto era el final y es el principio. Wow. Porque además está creciendo la base y ella está escalando, entonces todo pega ahí. ¡Pumba! Lo que pasa que lo han potenciado muchísimo a himno religioso y eso a algunas personas no le va a gustar. Es que este cielo de estrellas parece otra cosa, pero bueno. Venga. Esta intro es buenísima. ¡Uy, ella! Creyéndose Chanel. Menudo cambio, ¿no? Como Jerry representando una parte más antigua y ella quizás a la mujer moderna. Por el vestuario y los colores. Y en los fondos se ven a gente pasando como las mujeres que hubo antes. Hubiera sido mejor que Jerry se uniese con ella a rapear. ¡Vamos! No lo sé, es que han llevado la canción a demasiado himno religioso, pero de una forma que no la veo que conecte, ¿sabes? Es como parece muy impuesta, ¿no? Como escucha lo que te quiero decir. Y no más natural o más emotivo. ¡Wow! Bien, esto es lo que me esperaba. Un mural con mujeres influyentes, mujeres de todas épocas. Claro, no da tiempo a ver si hay alguna famosa, no lo creo. Pero se entiende perfectamente, pero además es como
las pinturas que te puedes encontrar en la Capilla Sistina, ¿no? Vale, me alegro porque en el adelanto parecía que lo habían llevado un poco la canción y le iban a dar ese toque solidario de guerra, pero no. Han hecho el homenaje a la mujer y representando la lucha y el camino que han hecho todas las mujeres literalmente, así que me encanta porque han mostrado el mensaje de la canción, pero siento que se han sobrepasado, porque la canción tenía ese pequeño toque himno religioso, pero también es un tema muy adictivo en el estribillo, uno de los estribillos más adictivos, pero ahora, al ser tan religioso, creo que va a echar para atrás para mucha gente, porque va a decir, guau, es que esto es una canción como la que canto, por ejemplo, los niños pequeños, como la que canto en el colegio, o canto el domingo en misa. ¿Sabes? Y puede dar un poco de pereza porque le han quitado como la parte comercial que tiene para engancharte la canción y luego que descubras la letra que tiene tan buena. Aquí directamente se han centrado tanto en la letra que esa parte comercial se pierde y no sé por qué me da que a lo mejor pueden perder televoto. No obstante, creo que el jurado lo han incrementado por la calidad de la imagen y de la puesta en escena. Es un temazo. Me encanta Polonia, es que siempre hay puesta en escena. Está muy chulo. Uy, el pelo. Vale, es que canta con una voz muy, muy susurrada. Y las voces susurradas tienden a ahogarse cuando metes coreografía o baile. Vale, me gusta, tiene más actitud, está intentando ser como diva, estrella pop. El problema es que la música es muy enérgica, pero la voz está muy abajo, muy aireada y ya empieza a ahogarse. Entonces no cuadra la voz ahogada con este ritmazo. ¿Ves? El ritmazo te atrapa. Además este plano de bailando no pega. Sé que es para que ella se coloque aquí. Claro, lo que pasa es que vocalmente está quedando abajo. Pasa como España. La música tiene mucha fuerza y la voz queda un poco abajo. Eso es un problema. Pero claro, Luna lleva una pedazo de escenografía para intentar suplir esta carencia vocal. Pero sinceramente yo creo que debería haber optado a lo mejor por esta escenografía, pero con menos movimiento para que ella pueda cantar, estar más quieta, subida en la torre cantando y luego bajar. ¿Ves? Aquí en el puente, que todo el mundo tiene que estar súper metido, la voz tiembla. ¡Vamos! Es que me hace gracia este plano de enfocamos a la torre bailando para que ella se coloque aquí. Es muy evidente. ¿Ves? Es que aquí ella tenía que estar ya en la torre, arriba, empoderada. He construido mi torre. O sea, queda chula, pero a la vez queda flojo. Es raro. Bueno, ha hecho un falsete, bien, no ha estado mal. Nada impresionante. Tienes suerte que la canción es muy pegadiza y engancha sola. Tienes esa suerte. Pero en la actuación, a esta actuación necesita una voz poderosa, una diva que sea capaz de hacer todo esto sin ahogarse y luciendo voz. Esto es actuación de diva. ¡Vamos! The Tower. Ahí está Polonia con... Pues Polonia me deja muy preocupado. Es que mira, que lo sabía. Por el nivel de la canción y el nivel de la escenografía me parece que tiene que llegar a la final. Pero es lo que me temía, que vocalmente iba a bajar. Claro, no hay jurados y además los jurados hubieran entendido la dificultad de todo el movimiento que hacía, cómo la levantan, pero aún así la voz tan temblorosa, no sé si lo hubieran puntuado. Es cierto que normalmente el público, si la canción sale defendida, sí que suele perdonar algunas carencias vocales siempre que no perjudique la ejecución de la canción. Claro, pero es que la canción ha perdido mucha fuerza, sigue siendo muy pegadiza, pero ha perdido mucha fuerza. Es cierto que la escenografía es muy interesante y muy entretenida, pero yo, por ejemplo, he estado todo el rato sufriendo por cómo se escuchaba la voz y si el resto de personas ha estado así, igual va a reducir su televoto, entonces me deja muchísimas dudas. Creo que puede pasar, pero también creo que a alguien le puede quitar el puesto, ¿eh? Tenemos que estar atentos porque a lo mejor Serbia o Chipre le quitan el puesto a Polonia. El super favorito. El super favorito. Qué ganas tengo de verle. A ver si me parece ganador. Vamos. Vamos, Croacia. Venga.
Vale, bien la maleta. ¡Vamos! ¿Dónde está ella? Pero no le graba la entrada. Oh, ya está andando súper agresivo. Vamos. Bueno, hay algunos planos un poco caóticos también, ¿eh? Eso está muy chulo. ¡Vamos, Marco! A ver, es que la base electrónica con el rock es una pasada y molaba mucho el efecto de los caballos. ¡Uy, que ha metido coreo! A ver, como hay mucho plano general, no se nota tanto la agresividad de las caras y eso lo hace más vendible, pero... Está menos agresivo, pero sigue con esa actitud. Y está cantando muy encorvado. Eso queda muy feo, tan encorvado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Wow! Es que la canción se vende sola y entra sola. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eh! Aquí un plano de él haciendo el gesto de la cabeza, no planos generales. Me falta mucha rapidez en la realización. Además es que es muy caótico los planos. De repente me voy al techo, de repente me voy a la batería. O sea, que se centren en algo. Aquí no le veo sentido. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Bam, bam. Y ahora la parte brutal. Venga, venga. Hoy gana el televoto, hoy gana la gala de calle. Ahí las caras agresivas, Marco, sé más accesible al público. No me gustan estos planos, no se aprecia tanto el baile, ¿eh? Porque ahora, cuando se iba de lado, no lo han enfocado. ¡Ostras, el público, qué guay! ¡Wow! Así tiene que estar el público con el Soy Más Torra todavía. ¡Vamos! Gana la gala, ¿eh? Gana esta semifinal, se sabía, pero se confirma. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Mira, y la voz está mucho más limpia, ya no tan estridente, entonces es más comercial, el estribillo pop rock. Muy bien, ahí hay una gran mejora. Pam, 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 pam. Ay, no, todavía no. Pam, pam, pam. Se acaba de comer a todos. Se acaba de comer a todos. A Ucrania, a Irlanda. Es cierto que Irlanda me ha sorprendido más porque ha sido mucho más creativa y ha expresado el mensaje de la canción, cosa que Marco no, y él tiene mensaje, y eso es lo que no me gusta, que no se entiende el mensaje porque hay un caos en la realización. No es tan caótica, ¿vale? Como era en el Dora, pero sigue siendo caótica. Pero me gusta que Marco haya escuchado las críticas, porque ha mejorado la actuación. Por ejemplo, la voz ya no suena tan estridente. Mucha gente decía, no sabe cantar. Sí que sabía cantar, pero como le daba por rasgar tanto la voz, hacerla gutural, hacerla tan agresiva, sonaba fea, porque no sonaba técnicamente muy correcto. Ahora lo ha hecho más limpio y la voz suena mejor, y por lo tanto el estribillo suena más accesible, más comercial y engancha más a primera escucha. Él, es cierto que no me gustan sus caras, pero son mucho menos agresivas que antes, entonces la actuación se hace más comercial, el ritmo te atrapa completamente. Ha ganado esta semifinal de calle, no creo que los que quedan alguien la gane, lo vamos a ver, pero a mí de momento no me parece nivel ganador de Eurovisión. De esta semifinal sí, veremos con el resto de favoritos en la siguiente semifinal. Islandia, es que no me da tiempo a comentar, es que va muy rápido. Venga, venga, reina, siempre he confiado en ti, en que puedes dar la sorpresa, vamos. ¡Ole! Me encantan el pedestal, dorado, diva, bozarrón, vamos, será. Y una canción difícil de cantar, ¿eh? Está más contenida vocalmente porque está nerviosa. ¿Ves? Los graves le cuestan más. Venga, venga, era, vamos, el subidón. ¿Ves? Es que esta canción tiene un subidón, el estribillo, pero sin embargo está sola, no hay pirotecnia, no hay bailarines. Y es una canción que pide eso, pide ese glamour, ese confeti, todos los clichés. Muy buena la subida. Creo que el dorado es una gran elección.
Porque siento grandeza, siento diva, pero se me queda todo muy vacío. Le falta algún toque más de fuerza que le hubieran dado unos bailarines. O que ella esté más enérgica. Como si ahora ella se recorre todo con energía, me da igual que esté sola. Si la viésemos andando por todo el escenario, en plan, ¡ué! Yendo de un lado para otro. Si es que tiene las tablas, si tienes la voz. Qué pena. No creo que vaya a ser última, creo que va a quedar 12 o 13. Buena voz. Venga, venga, a ver si en el final me ofreces algo. Hombre, por fin, bailarines ahora. Ah, no, eran visuales. Ah, sí, bailarines, venga. ¿Ves? Es que está un poco justa de la voz, sea por los nervios, pero bien. Ahora, pirotecnia, que salga de la plataforma. La cascada de pirotecnia ahora. Venga, vamos. Y ella moviéndose, que esté quieta, pierde. Pero tienes suerte que el ritmo te hace bailar. ¡Ole! Ya te lo digo yo, última no va a ser. Mira que han hecho todo lo contrario de lo que necesita esta canción. Esta canción lo que necesita era una actitud enérgica, ya que el ritmo te atrapa completamente. Y verla estando quieta todo el rato, eso resta a la canción. Pero por suerte ese ritmo te atrapa. Pero claro, al final quedaba no muy soso, porque ella lo salva con su voz y con su carisma, pero sí que ha faltado esa energía. Si hubiera recorrido todo el escenario, si hubiera bajado antes del pedestal y si hubiera recorrido todo el escenario con mucha energía, seguro que pasaba a la final. Pero tal y como ha sido la actuación, aunque ha molado y su voz ha resonado por todo el estadio, creo que va a quedar 11, 12 o 13. Vamos con Alemania, una canción que está infravalorada y me parece un temazo. Venga, Alemania, sorpréndeme, vamos. ¡Hola! Pues sí que me ha sorprendido. ¡Qué guay! La casa. Se te está quemando la olla, cariño, tápala. Ah, vale, esa es la palabrota, que nunca la hice. Vale, hay escenografía. Y hay un bozarrón. O sea, los jurados van a salvar esta actuación. Y está poniendo ganas. Venga, Isaac. Vamos. Vale, hay interpretación, me gusta. En el ensayo no salía. Que no la entiendo, pero... Venga, aquí, ¿qué pasa? Dame algo. Siempre estás huyendo, ¿por qué? Muéstramelo. ¡Hey! A ver, es cierto que esto está muy chulo, lo del fuego. Pero claro... hace que venda más la canción, pero no es algo impresionante porque no depende de él. Es que el estribillo me sigue pareciendo lo más flojo de la canción. Ahora está mucho más entregado que en el clip del ensayo. El plano está como torcido, ¿no? Ahora lo han regulado. Mira, al inicio, como estaba interactuando con el fuego, quedaba más entretenido. Ahora se nota que está más quieto. Y eso resta a la canción, pero el bozarrón... ¡Vamos! Venga, siente la canción, interpreta, Isaac. Vamos. Lo necesita la canción. Es que la voz llena. Es que no debería quedar último. Es que no puede ser que no. Wow, si es que lo está clavando. ¡Ole! El crawling. Venga, un agudo. Molaría un agudo, pero nunca lo hace aquí. Que esto se puede meter en el top 10 de los jurados. La voz es descomunal. Y hay pasión. Vale, está quieto y eso no me gusta, pero hay tanta pasión. ¡Vamos! Plano general que no aporta nada, gracias. Más planos de él. ¿No ves que está cantando con toda su pasión?
Bravo, Alemania, bravo, ganáis. bravo, bravo. Esto es un bozarrón. La canción impresiona completamente. Lo dije en el top. Es una voz muy votable por los jurados, porque es una voz grave y aún así es potente. No se luce vocalmente, sino se luce en los graves. Tiene un desgarro y un growling natural en la voz que impresiona muchísimo. Y sobre todo aquí, aunque estaba muy quieto y muy contenido en él, estaba cantando con toda la pasión, podías sentir la pasión. Por eso, planos cercanos, en la actuación, sobre todo al final, porque ya no interactúa con los elementos, con la casa, le viene fenomenal. No es la escenografía que yo quería porque me gustaría ver, porque es una canción que habla de la depresión, de cómo tú mismo te hundes con la negatividad y quieres salir a la luz. Ahí ya viene Eslovenia. En resumen, Alemania puede y debe ser top 10. Vamos con Eslovenia, que yo siempre he dudado entre el si pasa o no pasa. Vamos a ver si me conquista. Vale, me gusta el fondo con las gotas de agua, que además en el instrumental hay gotas de agua. Y potencia ese canto de sirenas, que es como describe ella la canción. ¡Oh! ¡Va! Mira qué mirada, ¿eh? Me encanta porque ahora mismo... Mira, mira, mira qué mirada, qué planos. Ahora mismo tiene a todo el mundo atento a ella. A ver qué hace. Vale, queda muy chulo con el ra que crece la iluminación, aunque tanta iluminación siento que no va acorde con la canción, pero... ¡Mírala! Me tiene magnetizado. Ah. Muy guay cómo han potenciado los golpes de la canción. No tienen presupuesto, con los focos y con gestos corporales que sorprenden, y muy artísticos y conceptuales. Muy artístico. ¡Bravo! Aquí es donde necesito más oscuridad. Ahora el fondo tendría que estar apagado. Mira qué bozarrón. Los jurados se van a volver locos como llega a la final. Más oscuridad quedaría muy chulo con el fondo del mar. Me encanta porque cada gesto expresa una emoción. Con cada cara es una emoción distinta. Misterio, rareza, miedo, seducción. Pero mírala, si es que está increíble. Mira qué mirada. O sea, normalmente aquí me sacaría de la fantasía el ver el público. Pero ella, mira, con estas caras no me saca de la fantasía. Me hace meterme en ella y creerme la historia. ¿Va a pasar a la final? ¿Va a pasar a la final? Que es... Tiene un toque operístico, esta voz de cabeza que saca. Tiene un toque... Sí, lírico de ópera. Esto es espectacular. Solo me falta que pudiese haber un pedestal. Ella en el pedestal con esta voz o con las rocas de Serbia. Rollo sirena, atrayendo a la gente. ¡Brava! 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 ¡Bravísima! Dios mío, así se hace. O sea, has hecho un Blanca Paloma, una canción que a mí personalmente no me gustaba mucho, pero admiraba el nivel de la canción, y sin prácticamente nada, solo unos pequeños fondos e iluminación que no va acorde, ha conquistado, porque ella se ha creído el personaje. Entonces ella ha estado toda la actuación con primeros planos vendiéndote la canción. La canción es el 70%. Pero también importa muchísimo el cantante y que sepa vendértela. Y ella te la ha vendido. Y gracias a ella, a mí me ha conquistado la actuación. Ha sido un derroche de capacidad vocal, un derroche de presencia escénica. Debe ser una actriz increíble también, porque un derroche también de emociones magnetiza. Es que va a pasar a la final. Ha subido el nivel de la gala, no solo con la voz, sino con la rareza. Es una rareza no igual que la de Irlanda, que esa te perturba y además esconde un mensaje. Esta más bien es más artística y más rara. Increíble, increíble. Vale, ahora tengo que pensar a qué país saco, porque Eslovenia no le tenía y le voy a meter que pasa a la final. A lo mejor saco a... ¿Serbia? No sé. ¡Finlandia! ¡Vamos! Me encanta porque el huevo ahora está como más potenciado, ¿no? La iluminación es súper chula. ¡Vamos! ¡Pim, pim! ¡Pam, pam, pam! ¡Vamos, vamos!
A ver, vocalmente le veo peor de cómo suele cantar. Ahora mismo, los locals que no conocen esta canción están... ¿Qué es esto? Pero ahora escuchan un ritmazo tecno 90s y una buena voz. Es cierto que él le veo como muy forzado siempre con los brazos. Sin reglas, desnudo. Es que representan el mensaje de una forma divertida y cómica. Al final el desnudo no es ético, pero es como lo representa lo de... ¿Qué más da quien yo sea? Tienes que respetarme, sé quién tú eres, sé libre, por eso va desnudo, para darle el mensaje de libertad. No rules. Lo que me falta es más energía de los dos. Porque pum, 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 la base es muy buena, entonces necesito que la voz esté a la altura. ¡Vamos! Mira, aquí molaría que los bailarines le cogieran, hicieran un porté, unas vueltas, o sea, libertad total. Me falta libertad. ¡Vamos! Madre mía, es que me parto con el rubio. Aquí lo que me falta es eso, baile, baile y libertad. Porque lo pide la música. Si saltaran y se recorrieran el escenario, lo petaban mucho más. Muy bien, los falsetes bien controlados y afinados hoy. ¡Tus pantalones, cariño! Aunque va un poco a la contra, ¿no? Ahora sí que los quiere y no quiere ser libre. ¿Ves? Él debería estar ahora volviéndose loco, no tan quieto. Cariño, por favor, que se te atasca. ¡Que se atasca! Vale, no está siendo tan apoteósica como me esperaba, pero porque les veo, aunque el rubio está muy enérgico, el pelo rizado, con menos energía de la necesaria. Si salen en plan con garra a por ello, en la final lo petan. Pam, pam. No rules. Bravo, bravo, bravo. Mira. Y mira el rubio. Esto es una maravilla, porque al final el público que no la conoce se va a desconcertar, va a decir, ¿pero qué es esto? Y a la vez que dice, ¿qué es esto? Escucha una música, te engancha, escucha, ve una escenografía de coña, pero que si escucha la letra va a entender que está diciendo, ¿por qué me juzgas? Al final cojo mis alas y vuelo solo, soy libre. Entonces entienden por qué va desnudo y que quieren vender esa libertad. Entonces al final te hace reír. Es una canción pegadiza y te desconcierta, cumple todos los requisitos. Muchos hablan de Europapa, pero cuidadito con el televoto que pueden tener estos dos. Y sobre todo si en la final actúan, ¿sabes cómo os digo? Con garra, con esa energía. Es que me falta, siguen siempre la misma coreografía y va en la contra, sobre todo después del segundo estribillo. Necesitan hacer honor al ritmo de la canción y a la libertad. Van a ser top 5 en esta semifinal seguro. A ver, Moldavia, pobrecita mía, que yo creo que no puede pasar a la final. A ver si cambia. Vale, me gusta el color morado y azul porque es místico. Vea con el instrumental balcánico. Cómo se nota que ella ya es una artista experimentada, es segura, expresiva. La voz es increíble. Mirad la postura corporal, totalmente recta para que la voz fluya. ¿Ves? Está completamente recta y la voz está proyectada y suena en todo el estadio. Y está llenando energía con la voz. Complementándose, es que está la voz por encima del instrumental, de la música. O sea, vozarrón. ¡Vamos! ¿Ves? Se acaba de meter a todo el estadio en el bolsillo. Y mira que no es una canción favorita. Y ella, estando quieta, sola, quedando vacío, ha conseguido que todo el estadio esté con ella dando palmas. Y otras canciones enérgicas con 1000 cosas no lo han conseguido. Eso es talento. ¿Ves? Mira, está recta, como controla la voz. Pero la escenografía no pega con la canción. Necesita algo más épico, con el vestido helénico, algo más místico. Un templo de agua, un árbol. ¡Vamos! ¿Ves aquí?
golpes de música, focos, algo más épico, una tempestad. Es lo que le falta, pero aún así ella con la voz lo está elevando. Porque las gotas de agua las mariposas no aportan. ¡Otra vez, vamos! A ver, esta parte es rítmica, divertida, pero claro, comparas este estribillo con otras canciones que han salido y prefieres esos estribillos. Es una pena. Porque ella está increíble. ¡Vale! ¡Vamos! ¿Ves? Y el público la ovaciona. Está actuando increíble. La canción es el 70%, pero hay cantantes que consiguen que una canción que no te gusta, te guste gracias a su talento y cómo actúan en directo. Eso es un artista. Que es lo que ha hecho Eslovenia, y ella lo está consiguiendo también. Este fondo dorado es mucho mejor, pero en mucho plano general, necesita planos cercanos para ver su expresividad. ¡Ole ese pedazo de registro! ¡Qué pena que no haya jurados! Porque si hubiera jurados podría pasar a la final, porque hay capacidad vocal, ya llenado de energía a todo el estadio simplemente con la voz, porque los fondos no acompañaban y había un abuso de planos generales que no aportaban y por lo tanto no podíamos ver cómo estaba expresando, cómo estaba señalando, cómo estaba contando la historia. Con la realización se ha perdido esa parte y aún así lo ha llenado. Es una pena que quede tan vacío el escenario, entonces al final la actuación, que no ella, la actuación queda sosa y el estribillo, como digo, en comparación con los otros estribillos, no prefieres este estribillo con el tururú, por ejemplo, el estribillo de Finlandia que acabamos de escuchar, o el religioso de Ucrania, o el Rentin Tagerin de Croacia, y eso la va a hacer perder. Es una pena, pero no va a pasar a la final, y me da pena porque ha estado increíble. Qué lástima que esta vez no ha venido con una canción a su altura, porque la otra vez me encantó. Mira, me esperó una ovación tremenda porque llega a Suecia. A ver, es la misma puesta en escena. ¿Han modificado algo? Esto lo veo distinto. Esto no. Pero sí se ve distinto. Me encanta este color rojo. Da modernidad, pero a mí también incita el peligro. Porque está hablando de una chica que es inolvidable, pero también es tóxica, si lees la letra. Es que la puesta en escena le da 1000 vueltas, por ejemplo, a la de Reino Unido, que también tiene una canción pop electrónica, o a la de Lituania. Entonces estamos hablando de otra canción comercial muy adictiva y con una puesta en escena 1000 veces superior. Ya se come la competencia. ¡Vamos! Me gustaría que estuviesen un poco más divertidos. Oye, esto ha cambiado y queda más chulo, más profesional. ¡Wow! Queda súper profesional también, rollo videoclip. ¡Vamos! El fondo Matrix. Esto va a gustar mucho a los locals, porque a primera escucha es de las más adictivas. Y la gente que no la conoce va a decir, pues esta es la que más me gusta. Quizás le resta que hayan ganado el año anterior. ¡Vamos! Esto es igual. ¡Vamos! Al subidón del segundo estribillo. ¡Qué chulo queda con los cubos del escenario! ¡Qué chulo! Suecia no suele hacer planos generales y ahora los meten porque con los cubos le da otro rollazo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Dios mío! Es que es brutal. Aunque ya lo hayas visto. Mira, ahora hay más colores que antes, ¿no? ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se rompen los códigos de barras? Aquí me gustaría que recorriesen el escenario, que cada uno se fuese a un extremo del escenario y cada uno levantase a esa parte del público. Y ahora ya se juntan al centro y acaban. Es cierto que el final de la canción acaba muy abrupto y no acaba con el subidón, porque acaba con un puente súper guay, entonces después de ese puente te esperas que venga otro estribillo de subidón y termine. Y sin embargo llega ese puente y acaba. Eso sí que se queda un poco... Ya lo he dicho muchas veces, así que no me voy a repetir. Ellos abren en la final, por lo tanto, ellos van a poner el nivel. Y de momento, he visto todos los ensayos y no tiene pinta, o ahora mismo no caigo. Bueno, solo Irlanda. Es decir, de que nadie esté al mismo nivel de la puesta en escena. Entonces, los jurados les van a puntuar en calidad de puesta en escena con una nota que nadie va a superar. A lo mejor Irlanda.
o les iguala o se queda cerca. Es que Suecia va al top 10 otra vez. Y digo top 10 porque supongo que van a bajar puntos por ser los anfitriones y haber ganado el año anterior. Fíjate que a mí esta canción me lleva siempre al paraíso, a naturaleza. Entonces me gustaría ver un sol de fondo saliendo más que esa cara gigante. Aunque también tiene su rollo. ¿Ves? Es que la voz, ya lo noté en la versión en estudio, es muy fina, muy débil. Y puede quedar aburrida y plana. Claro, porque no hace dinámicas con la voz. No emociona, no hace nada. Entonces va creciendo la música y la voz sigue lineal, recta. Y además está un poco inestable. Y el fondo es que no ayuda. No ayuda a ver a esa diosa gigante de purpurina. No, aquí necesitaban unos fondos de paisajes. ¿Ves? Ahora con este sonido, un gesto así del viento. Con el plano general y la voz tan plana, no va a llamar la atención. Y es bonita, ¿eh? Él sí que canta bien. ¿Ves? Ahora él podría entrar con un paisaje detrás y mostrar otro tipo de paisaje y unirse los dos. Es que él hace la canción más plana. Entonces la preciosidad del instrumental ya no tiene nada que hacer con una voz que no te vende. Por lo menos Serbia tenía refuerzo de la escenografía. Ellos no. Esto es lo mejor de la canción. Me encanta esta forma tradicional de cantar. Si toda la canción no hubiera sido así, os lo siento, si él la cantara entera, es que no van a pasar a la final, es que no engancha. Lo que más mola es la parte étnica con los giros vocales. Ya está. Una pena, no se entiende el significado. Bueno, sí, se ve la cabeza de la diosa, las manos en medio, como la diosa de la tierra, a lo mejor la diosa de la naturaleza, pero... Bueno, a ver, bien, pero la ha quedado plana en la mayoría de los momentos, salvo en el momento que entran los giros étnicos y la ropa futurista y esa diosa de la naturaleza, de la tierra de purpurina, no se entiende en muchos planos generales, entonces la hacen más aburrida porque ya la voz está siendo muy plana y no te está entreteniendo y encima un plano general en el que no ves nada. Entonces, un plano general donde no ves nada con una voz que ya es plana, entonces te distrae mucho más y pasas completamente porque no hay nada que te llame la atención. No van a pasar a la final, pero a lo mejor pinta que igual quedan últimos. ¡Vamos, Australia! ¡Vamos! Bien. Me encanta porque esta parte siempre me lleva al espacio. ¡Y el fondo de estrellas! ¡Toma! Lo sabía, lo dije en el top. Es que a mí esto me lleva a fondo de estrellas. Buah, menudo ritmazo. Y después de Azerbaiyán, vamos, se van súper arriba. El público, me refiero. ¡Vamos! Es cierto que el escenario se queda muy vacío, aunque los fondos rojos lo llenan, pero la canción tiene tanto ritmo que no queda tan mal. Pero venga, ahora venga. ¡Vamos, vamos! ¡Energía! ¿Ves? Lo sabías, es que iba a ser un subidón para el público. ¡Vamos! Amor, por favor, afíname, por favor, afíname. Me encanta lo divina. Vamos. A ver, es una canción que pide energía, estás muy divina. No me importa porque tienes presencia, pero venga. Fuerza. A ver, me gusta, pero me esperaba que interactuase con el público. Ahora. Venga, que el público salte, incítales.
Es que tiene todo lo que gusta y vocalmente... Es que, ¿ves? Es que tiene que estar malo, por eso no llega y ahora lo ha cambiado, se ha ido a grave. ¿Ves? ¿Ves? No llega, entonces se le va la voz y él la cambia. Y le está cambiando unos graves que encima también están desafinados. ¡Ay, qué rabia! Pero mira cómo mola la canción. ¡No! ¡No falles! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Divina! ¡Divina! A ver, me quedo preocupado. Me acaba de hacer un Polonia. Canción rítmica. Ofrece todo, bueno, todo lo que en general, cada uno tiene sus gustos, pero a la gran mayoría le gusta esperar de Eurovisión. La cultura, esta lengua aborigen, esta parte además de la cultura australiana que pocos conocemos. Es una canción muy rítmica y veníamos de una balada, entonces todo el estadio se ha venido arriba. Me ha faltado que él también se viniese arriba. Actuado muy diva, bueno, no pasa nada porque realmente la actitud de Diva lo hacía muy bien, pero podría haber puesto más energía. El problema es si quizás por eso no ha puesto más energía, es que creo que estaba malo, porque ya los últimos beltis, los últimos agudos, se le iban todo porque se notaba que la voz es que le cortaba y se iba, entonces él la cambiaba y la modificaba y desafinaba. Entonces me deja con dudas porque he visto que ha disfrutado el estadio, yo también he disfrutado y eso creo que va a hacer que la gente vote por ellos. Y no hay jurados. Y la gente normalmente la voz no la penaliza tanto, pero me deja dudas. Portugal. Claro, es que después de Australia, que ha desafinado, llega esta capela con una afinación perfecta y deja a mi Australia fatal. Me encanta con el fondo a oscuras, como ahora resalta ella y los bailarines. Queda tan chulo, es que queda tan chulo, el cubo le favorece tanto. Queda artístico, es como si fuese un cuadro. Todo negro y ellos de blanco. Pausas la imagen y es como un cuadro. Y además te entretiene, está todo a oscuras, les ves de blanco que al final te fijas. Y es una canción lenta, entonces hace que no te aburres porque te fijas. La mejora de iluminación es increíble. Porque así hace que no te aburres. Y toda la imagen te va a ellos, porque está todo en negro menos ellos y los cubos. Es cierto, ¿ves? Aquí sigo pensando que necesito otros colores. Algunos el cubo en rojo, los focos a ellos en rojo y cambian de color. No. ¿Ves con los violines? Méteme un azul, méteme un rojo, un verde incluso. Pero algo. Es que el nivel es tan bajito que al final esta canción que podría aburrir entre la puesta en escena que es tan moderna y que el nivel es flojo pasa a la final. Vamos. Mira, la cámara lentamente se va acercando ahí hasta el agudo. No me gusta ese plano, pero mola. Vale. Estábamos faltos ya de escuchar una buena voz, un momento que te ponga los pelos de punta. Pasan a la final, ¿eh? La lástima es que no transmite. Brava. Oh, mira qué guay queda, Dios mío. Es que el problema que sigo viendo es que no transmite. La voz es impecable y gracias a Dios con este concepto moderno en la escenografía hace que no aburra la actuación y te entretenga. Menos mal. Pero siento que no conectas con ella. Entonces por eso digo, gracias a Dios que tiene escenografía. Si no llega a tenerla podría aburrir y peligrar. Intente, que es necesario que ella trabaje las emociones e intente visualizar lo que está cantando y que se exprese en su cara, en sus ojos y transmita, ¿entiendes? Porque este año es cierto que no hay muchas baladas emocionales, pero por ejemplo se va a encontrar en la final a Francia. Y claro, Francia se la puede comer, se va a encontrar a Suiza, que realmente no es una balada, pero también vocalmente se la va a comer, entonces necesita a su lado la emoción. Sin emoción igual en la final, igual en la final ya pasa desapercibida para el público.
Pero bueno, de momento pasa la final y vamos con Luxemburgo, que es la última. El regreso de Luxemburgo en Eurovisión. Este es un temazo, va a pasar a la final, no necesito ver la actuación. Oye, pues está cantando muy bien. El bailarín. Vale, la voz está justita, pero de momento no está bailando. Vale, está muy quieta porque creo que está intentando cantar y afinar, porque ella se ahogaba mucho. Y por eso están jugando con los distintos planos, ¿ves? Está cambiando de lado, ahora te enfoco de un lado, de otro, el fuego, los bailarines. Hace que parezca que el escenario es enorme. ¡Oh, qué guay! ¡Qué listos han sido! Muy bien. Ha jugado con los bailarines, con los planos y la iluminación para darle el ritmo que tiene la canción, porque ella está completamente quieta porque lo necesita para cantar, porque si no se ahoga. Muy bien. Muy bien, es que es lo que hay que hacer. Si no sabes cantar y bailar a la vez, no hay que hacerlo. ¿Ves? Ella está supliendo todo el ritmo con los bailarines, las luces, ¿ves? Los focos azules de fondo parpadeando. Eso es lo que te da el ritmo. Y ella, un movimiento normal, que no le repercute. ¡Vamos! Pero la canción va a gustar muchísimo. Me encanta este momento slow-mo. Es cierto que se hace un poco aburrida porque claro, la voz también está muy plana. Ayuda muchísimo la escenografía, cómo cambia constantemente. Venga. Venga. A ver si te puedes venir arriba aunque sea al final. Si ya acabas. El agudo lo ha descontrolado igual. Falta más soporte. Mira, ¿ves? Aquí ya es el final. Y así se ahoga, ¿qué más da? Baila un poquito. Venga, vamos a baile. Pues no. La canción engancha mucho a primera escucha. ¡Ole! Es una actuación pop diva. Probablemente Georgia, Malta, Austria no va a destacar. Ok, en la final, hablando. Y si llegan ellas tres, claro que a Malta está por ver. Pero hay mucha competencia en ese sentido y en la final no va a destacar. Pero entonces lo han suplido todo con escenografía, con colores, todo divino. Sinceramente ha quedado muy bien y ha sido muy inteligente porque si vas a bailar y te vas a ahogar, ¿para qué lo vas a hacer si va, qué es lo que le ha pasado a Luna? Entonces ha perdido nivel su actuación por la voz. Pues utilizas la puesta en escena, todo lo que te ofrecen a tu favor, que es lo que hay que hacer siempre, no es meter cosas por meter, es te remen a favor y te eleven. Entonces, sí es lo que han hecho ellos. Quieta, pero de repente te enfoco por un lado, te enfoco desde atrás, te enfoco desde enfrente, sale fuego, los bailarines están a tu alrededor y desde este plano parece más grandioso. Ahora la iluminación la apagamos, ahora otro foco de otro color. Eso es lo que hay que hacer. Ya ha quedado una actuación chulísima, entonces la canción que entraba perfectamente a primera escucha va a gustar y va a ser votada. Entonces, para mí es un bravo, porque ha salvado completamente su actuación. Y ha ido a lo que tiene que hacer, cantar. Luego ya sí que tengo muy claro que es que la final la voz está demasiado plana. Es cierto que la canción es muy chula, pero bueno, eso ya lo hablaremos en el vídeo cuando hablemos de la predicción de la final. De momento, es a la final. Además es que ha cerrado la gala. Va a tener un buen televoto. Pasa a la final. Vale, pues ya han terminado todas las actuaciones de la semifinal y las he repasado rápidamente por YouTube, así que os voy a decir mis 10 clasificados. He cambiado cosas. Países que tenía como no clasificados, ahora los he metido y viceversa. Pero aún así sigo teniendo dudas. ¿Por qué? Porque es una semifinal de un nivel flojo. Las canciones con un nivel más alto están todas muy igualadas y ninguna de ellas sobresale. Luego sí que hay canciones que están en un nivel más bajito y luego las que están en un nivel medio, que son prácticamente la mayoría, es muy difícil saber por cuál de ellas se va a decantar el público, ya que a todas les falta algo para destacar. Así que os voy a decir mis 10 clasificados con un breve resumen.
En el número 1 sigo manteniendo a Croacia. Tiene un inicio muy llamativo y el estribillo es pura fuerza. Y ahora que lo canta con una voz más limpia y menos estridente, creo que es para todos los públicos. Por no hablar que ahora han potenciado muchísimo más la iluminación de la parte techno con el humo y queda mucho más cool. Pero tiene una realización que no favorece a la actuación. Hay muchos planos que no aportan nada. Un plano a los bailarines o al batería en momentos donde deben enfocar al cantante. Baby Lasagna ha añadido un nuevo baile que molaría si realmente lo bailase bien, pero en mi opinión parecía un poco borracho bailando el baile y quedaba un poco cutre. Aún así, lo del baile tradicional mola porque al final la canción va sobre las personas que emigran de sus pueblos a otros países, pero es cierto que el baile, en mi opinión, queda un poco deslucido. No obstante, le pongo número 1, pero en mi opinión, de momento yo no le veo nivel ganador. Le veo ganando el televoto y ganando esta semifinal, le veo top 3 de televoto en la final, pero todavía yo no pongo mi mano en el fuego porque vaya a ganar. Tenemos que ver todos los países de la semifinal 2 porque hay canciones que en mi opinión son mejores y hay que ver sus puestas en escena, porque a lo mejor en los ensayos no se lucían y enteras sí son buenas puestas en escena y por lo tanto pueden rivalizar con él. De momento, que se lo hemos visto en la semifinal 1, es el ganador de momento, pero hay que esperar a los demás. En segundo lugar, Ucrania. Me han gustado dos cosas de esta escenografía. El momento de los escalones en el primer estribillo, porque para mí representa los peldaños que han ido escalando poco a poco las mujeres en la sociedad. Y por último, el plano final, que es lo que estaba esperando, representando a distintos tipos de mujeres, es decir, representando a la sociedad actual. Además, ese plano mola porque, como he dicho, me recuerda, por ejemplo, a la Capilla Sistina o a un cuadro religioso. Y sigue con la onda de la canción que suena como un himno religioso. Me sigue apareciendo nivel top 5, pero no lo veo nivel ganador. En tercer lugar, Irlanda. Ya lo dije en el top que Irlanda tenía un potencial para quedar top 3 en la semifinal y lo ha cumplido. Me gusta mucho cómo explica el mensaje de la canción. Vemos a su novio, su pareja, ese diablo. Un diablo es algo malo. Entonces, esa relación tóxica de cómo se quieren, cómo se hacen daño. Entonces ella se vuelve loca, hace el hechizo de brujería, se pelean, se desean, se aman. Esa toxicidad que hay. Se entiende perfectamente la historia y cómo al final son amores tan obsesivos que se atraen y se hacen daño mutuamente. Lo ha hecho a través de una escenografía que parece un videoclip o parece 4 películas en una. Es cierto que creo que las partes más oscuras las tiene que hacer más accesibles al público porque parte del público lo puede rechazar. Y para mí hacerlo más accesible es, por ejemplo, poner iluminación de colores, verde, roja, morada, es algo que asocias a brujas, que lo ves en las películas, entonces al final sería como ver una película y no queda tan tenebroso, porque hay personas que pueden decir por la estética y el rollo no les mola. En cuanto a la canción, me sigue pareciendo una canción de extremos. También tengo que decir que esta escenografía potencia bastante todas las estrofas, es decir, las partes del rock alternativo, las partes agresivas, y se desluce más la parte pop, que es la parte más accesible para el público general, es decir, la parte que va a gustar más porque es la más comercial y queda más deslucida en esta actuación porque es muy bonita, con la luna morada de fondo, pero ya está, es más impresionante toda la parte tenebrosa y justamente es la parte que puede hacer que el público la rechace. Yo siempre dije que Irlanda tenía potencial de top 10 sorpresa, creo que se va a meter en el top 10 y tenemos que esperar a ver a los participantes de la semifinal 2 para saber si puede optar al top 5 sorpresa. En cuarto lugar, subo a Eslovenia. Yo resumo su actuación en arte, porque si os fijáis, ella ha potenciado los golpes de música que tiene su canción con expresiones y coreografía, es decir, con arte. No ha recurrido a la tecnología, que también ha recurrido a ella con la iluminación y los focos, pero sobre todo ha recurrido a la expresividad corporal y al baile conceptual. Por ello, es una propuesta muy artística y en ese sentido los jurados la pueden votar a pesar de que no hay escenografía, además de la gran capacidad vocal. Para mí ha sido una gran sorpresa, yo sabía que ella era una artistaza, pero es una canción difícil de consumir y sinceramente lo ha conseguido. En quinto lugar, Portugal, mismas razones que Eslovenia, pero de distinta forma, porque ella sí que ha recurrido a la tecnología para modernizar una balada tradicional y que podía aburrir y hacerla más interesante y entretenida. Urge que emocione en la final porque si no puede pasar desapercibida. En sexto lugar, Luxemburgo, otra candidatura que ha optado por la tecnología para potenciar y elevar su canción. Y lo han hecho fantásticamente bien, porque si Tali se hubiera esforzado en bailar, probablemente se hubiera ahogado.
pero estaba prácticamente quieta, ya la voz estaba un poco inestable, sobre todo en el agudo, y era una voz bastante lineal. Entonces han aprovechado la iluminación, la escenografía, los colores, los focos, lo han aprovechado todo y una realización rápida para darle dinamismo y la sensación de energía que necesita la canción cuando la cantante está quieta. Así se hacen las cosas. Número 7, Lituania. Le dejo por debajo de Luxemburgo, aunque la canción me parezca mejor, porque la escenografía de Luxemburgo era muy superior. Considero que ha faltado una realización más rápida, como he dicho, para que la canción te atrape mucho más. El hecho de que esté quieto no funciona, necesita muchos planos cercanos y al final el subidón que debería tener la canción no lo ha tenido porque también le falta fuerza. Número 8, Finlandia. No hay mucho más que decir. Entretiene, divierte y es pegadiza. Si en la final actúan con más energía, creo que pueden incrementar su televoto. Y ahora llegamos a la parte conflictiva. Me quedan 2 plazas y tengo a 3 países que sé que pueden pasar a la final. Australia, Chipre y Polonia. Dejo en noveno lugar a Australia, pero con muchísimas dudas, porque la actuación, es cierto que la escenografía ha sido pobre, pero ha llenado el estadio de energía. Ella ha actuado más viva y no con tanta fuerza como necesita la canción, ni ha recurrido al público para dar palmas y que se metan en la canción, pero aún así la actuación ha molado mucho porque el propio ritmo ya llama la atención, ya ha llenado a todo el estadio y a la gente de casa de energía. El problema es que se le han ido bastantes agudos. No hay jurado, entonces no me preocupo tanto, pero aún así han sido muy notables para el televoto y a lo mejor mucha gente por ese sentido habrá dicho, uy, pero es que no ha cantado tan bien y pierde su voto, entonces me genera bastantes dudas, pero claro, no sé a quién meter en su lugar, quizás a Serbia, entonces al final me decanto por Australia, aunque me genera dudas. Y en décima posición, Polonia o Chipre, no sé a cuál poner porque tengo a las dos empatadas. Si valoro canción y escenografía, pasa Polonia. Si valoro la actuación, que ha sido dinámica, muy completa, con la voz más estable que la de Luna, pasa Chipre. Si tiro por canción, voy a decir que pasa Polonia, pero es que estoy seguro que va a pasar Chipre. Es cierto que el público suele perdonar más cuando un cantante falla vocalmente, pero claro, cuando falla vocalmente alguna vez. Pero cuando baja el nivel de la canción, ahí no le votan tanto. Y es cierto que Luna ha bajado mucho el nivel de la canción porque ha estado ahogada todo el tiempo y faltaba la fuerza que requiere la canción. Pero es cierto que la escenografía estaba muy currada y la canción me parece muy superior a la de Chipre. Si es que va a pasar Chipre, si es que lo sé, pero por canción elijo a Polonia. Es que realmente estoy entre las dos, pero me decanto más por Polonia, pero es que sé que va a pasar Chipre. Y a las puertas se me queda Serbia, que es a la que he sacado para meter a Eslovenia, porque me ha sorprendido y estoy segurísimo que Eslovenia va a pasar. Que verás tú que igual Serbia pasa y no pasa Australia. Lo estoy viendo venir. Del resto del mundo. Claro, tenemos los votos de los 15 países participantes de Reino Unido, de Alemania, de Suecia y del resto del mundo. A ver, ¿quién será el primer país en ser anunciado? Yo creo que el primer país en ser anunciado tiene que ser alguien inesperado. O un favorito, pero es que empezar con un favorito. Yo creo que para hacer shock se empezaría con alguien que no es favorito. A ver. Como por ejemplo Australia. Ay, Islandia. No vas a pasar. Ah, esta, iba a decir quiénes son. A ver. Toma, la primera en la frente. Digo, alguien no he esperado. Toma. Si es que siempre me pasa igual. Siempre tengo a alguien en los clasificados y viendo las actuaciones le saco. Bueno, pues ya se me cae alguien. Ay, Dios, se me cae Australia. Si es que lo sabía. Ay, Eslovenia, tienes que pasar. Venga. Toma, Portugal. Bien, 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 bien. Sí, esto lo he esperado. ¡Uy! Y Holanda, hija, cariño, qué agresiva. Bien, bien, bien. Esto sí. A ver, si es que todavía quedan un montón. A ver. Uf, Polonia. Verás. Que me la lías. ¡Toma! 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 Si es que me ha encantado. Además, me alegro tanto porque es que se había desplomado en apuestas. Es verdad, yo también la tenía puesta como non-qualifier porque su ensayo, el clip, no le hacía justicia a la pedazo de actuación. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, o sea, no había previsto Serbia, así que seguramente se me va a caer Australia.
Vale, Ucrania, ya empezamos con los favoritos. Esperado. Uy, esa llave, cariño. Que abre esa llave. Vale. Pues mira, Finlandia, que los están enfocando. Croacia, evidentemente. Lituania. Irlanda. Luxemburgo. ¡Vamos! Me encanta cuando se emocionan porque es como... A ver, ¿no veis las apuestas? Hay algunos que es... Claro, ¿sabes? Aunque imagino que siempre está la... Mira, lleva la bandera trans Bambi e iba vestida con ella. Vale, pues Croacia, Irlanda... ¿qué más? Luxemburgo... ¡Ah, Finlandia! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Vale, de momento bien. O sea, ha pasado Serbia, la madre que me parió. ¿Para qué saco a Serbia? O sea, seguramente se me sale Australia. Vale, pues Croacia... Si quedan 4. Croacia, Irlanda, Luxemburgo... La madre que me parió, si es que lo he dicho, digo, va a pasar Chipres. Es que Luna me la va a liar. Lo sabías, es que si es que estaba claro, si es que Chipre lo ha hecho mejor que Luna, aunque Luna tuviese mejor canción, pero es que Luna ha estado temblando todo el rato. Adiós, o sea, Australia y Polonia ya se me han ido. Ay, no, Luna, no, ya, hasta luego, ya no. Porque quedan 3, queda Irlanda, Croacia y Luxemburgo. Ahí están. Venga, levántate, celébralo. Claro, ves, como él es el favorito para ganar, la celebración es como... Ya está, es evidente. Ay, Dios. ¿Cómo sabía que Polonia me la iba a liar? Es evidente ya. Es Luxemburgo e Irlanda. Irlanda y Luxemburgo quedan. ¡Toma ya! 6 años sin pasar a la final. ¡Vamos! Mira, la reacción de Bambi sí que mola, porque yo creo que ella no se lo creía. La revolución que ha habido ayer en las redes sociales, pero es que Irlanda lleva tantos años sin pasar que no se lo creería. A ver, es que es Luxemburgo. O sea, me encantaría que fuese Australia, me encantaría que fuese Polonia, pero es Luxemburgo. Ha cerrado Luxemburgo. Es una canción que engancha a primera escucha. Es Luxemburgo. No, 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 es evidente, es Luxemburgo. Sois vosotros, o sea... Ay, van a enfocar los demás. A ver, que vea a mí Australia y Luna. A ver... Ah, vale. Quitan las reacciones de los demás. Es que sí, estaba claro. Ay, la madre que me parió. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que Luna me le iba a liar? Si es que además lo dije, sí, Luna debería pasar, pero si la lía en directo se va fuera. Si es que tenía que haber hecho como Luxemburgo. Estás quieta todo el rato y dejas que tus bailarines, tus torres hagan todo el trabajo, las mueves, hacéis una puesta en escena dinámica y hubieras cantado mejor y hubiera pasado a la final con el temazo que tiene. ¡Qué penita! Bueno, pues ya ha acabado la semifinal. No se puede decir que haya sido una semifinal sorpresa porque realmente, por ejemplo, Chipre y Serbia, que yo dudaba si pasaban o no, al final muchos los tenían en sus cábalas. Yo les he llegado a tener también en mis cábalas. O sea, hubiera sido sorpresa si hubiera pasado Moldavia, Azerbaiyán o Islandia, por ejemplo. Pero Serbia y Chipre al final mucha gente la tenía en sus cábalas. En las casas de apuestas estaba Chipre, Serbia, por ejemplo, no. Pero al final estaba entre los países que todos dudábamos si sí o si no. Entonces realmente no se pueden decir que ninguno de los 10 clasificados sea una sorpresa, porque yo creo que todos estaban entre las cábalas con más o menos probabilidades, pero todos los que han pasado estaban en ellas. Lo único que me queda por decir es lo que ya he dicho. De momento, evidentemente, para mí el mejor de esta semifinal, bastante igualado con Ucrania, ha sido Croacia. Tenemos la sorpresa de Bambi, es cierto, pero yo tengo que decir que al único que a lo mejor podría haber ganando de esta semifinal es a Irlanda de forma sorpresa si al televoto y a los eurofans les dan por coordinarse y votar en masa a Irlanda porque quieran una ganadora de ese estilo y algo reivindicativo y algo nuevo y algo reivindicativo, transgresor y que recorra el mundo, ¿sabes? Y Bambi hoy estaba muy nerviosa cantando y sé que lo puede hacer mejor en la final, pero sinceramente yo no pondría mi mano en el fuego porque gana Croacia. Sé que es el actual favorito,
La canción sí que me suena a canción ganadora, pero la actuación no. Entonces tenemos que esperar a otras canciones que también tienen nivel ganadora, como Italia, como Suiza o Francia, por poner ejemplos, a ver sus actuaciones. Porque a lo mejor sus actuaciones son superiores y hay. Entonces yo de momento no pondría la mano en el fuego. Yo hasta que no vea todas las actuaciones, hasta la semifinal 2, no diré realmente si veo a Croacia ganando o a quién veo ganando. Yo de momento con esta actuación no tengo esa seguridad. Sé que puede ganar, pero de momento yo no pongo la mano en el fuego y yo voy a esperar a ver al resto de rivales. Y esto es lo único que me quedaba por comentar, porque lo demás creo que ha sido una semifinal más o menos esperable, porque lo demás creo que no ha habido sorpresas. Decidme en comentarios si habéis aceptado los clasificados y nos vemos en el vídeo reacción de la semifinal 2. Ese vídeo promete, porque esa semifinal sí que es competitiva. Nos vemos en la semifinal 2. ¡Chao!